Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó al vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy el tendón que contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob entre el sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Dice, Jacob lucha con el ángel, el título de aquí de este pasaje que leímos, 32-22, dice, se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob y los tomó pues e hizo pasar el arroyo de ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo. ¿Cómo quedó Jacob? Así quedó Jacob solo. ¿Sabe? Yo estaba pensando y escuchando todo el desarrollo de la reunión, entre los testimonios, los devocionales, toda la gente que está aquí sentada y gente que hoy no vino. Somos gente que han venido de diferentes familias, de diferentes culturas, de diferentes, ¿cómo se dice? Historias, crianzas. Algunos han nacido en hogares bien constituidos, otros no. Algunos han sufrido violencia de chicos, otros no. Algunos han tenido una niñez maravillosa, pero otros no. Y yo los puedo ver sentados a ustedes aquí, como muchas veces hemos predicado sobre Mefiboset. Y cada uno tiene su historia, ¿no? Alguna contada, una historia nunca contada. Cosas que pasamos que no se las contamos a nadie, solamente a Dios. Cosas que atravesamos en el camino que solamente Dios conoce nuestro interior, porque nadie entendería de pronto lo que tú pasaste, o no serviría de nada contar cosas que pasaste. Y estábamos hablando, escuchaba la canción esa, que la escuché hoy recién, sé que la había compartido en el grupo, pero a veces el día mío tiene 24 horas y a veces no tengo tiempo de escuchar algunas. Y hablaba del primer amor que nosotros tenemos con Dios. Y todos ustedes aquí también en la vida, algunos también tuvieron algún primer amor, tanto mujer o tanto hombre, que no es el esposo de hoy en día ni la esposa de hoy en día, pero tuvieron un primer amor, ese primer amor donde ustedes nunca le engañarían, ni le mentirían, ni lo dejarían sufrir. Ese era el primer amor. Ese primer amor también sucede aquí en la relación con Dios. Porque cuando nosotros tenemos ese encuentro con Dios, ese primer amor que tenemos con Dios, nunca le engañaríamos, nunca le fallaríamos, nunca le dejaríamos ir a ese primer amor. Pero luego comienza a pasar el tiempo y te empiezas a acostumbrar. Cosas que decimos siempre cuando venimos a estas reuniones, que no se te haga costumbre estas reuniones, porque caerás en la hipocresía y en la frialdad de la religión. Entonces cuando tú vienes todos los días y se te hace costumbre la venida, empiezas a perder eso del primer amor. Pero cuando nosotros venimos con expectativa de lo que va a suceder,
Cuando nosotros venimos de corazón, cuando nos abrimos y empezamos a adorar y sabiendo que hay un Dios vivo que está aquí, porque Él prometió estarlo, nuestra vida comienza a cambiar. Pero si no, se te hace costumbre y se hace aburridor y tedioso. Entonces comienzas a repetir como loro viejo las cosas que ya sabes y comienzas a cantar canciones que ni siquiera sabes el significado, porque la cantas simplemente, porque las canciones tienen trasfondo de adoración y de alabanza o de victoria en lo que tú cantes. Pero cuando nosotros venimos porque tenemos que venir, se nos hace costumbre. Y entonces vamos perdiendo esa relación, el primer amor. Lo mismo sucede en los matrimonios. ¿Cómo era su noviazgo? ¿O cómo fue su primer tiempo en el matrimonio? Querían estar todo el tiempo encima. Los domingos no había tiempo para otros, ni los días de semana, porque ese era tu primer amor, tu primer tiempo. Pero luego te empiezas a hacer costumbre y te empiezas a alejar. Y ya no lo quieres tener todo el tiempo encima a esa preciosura, sino que ya se te hace aburridor. Y más si estás sin trabajo y estás en tu casa. Qué bendición, ¿no? Te levantás, está ahí, te acostás, está ahí, vas a la cocina, estás sentado en la cocina. Porque son cosas que dejaste ir con el tiempo, porque si no estarías bien. Entonces lo mismo sucede con Dios. Cuando nosotros empezamos a tener una vida, se nos va enfriando y se nos va apagando la pasión que tenemos por Dios. Y yo escuchaba esta reunión de hoy porque no tenía muchas ganas de predicar hoy, la verdad. Quería que predicara a alguien. Pero Dios me habló en la cocina allí hoy y otras vueltas que di y una confirmación. Y entonces Dios me mostró esta pelea que tuvo Jacob con Dios. Porque fue el Espíritu Santo mismo quien vino a pelear con Jacob. No fue un ángel, no fue una epifanía, sino fue Dios mismo peleando con Jacob. ¿Cuántos recuerdan la historia de Jacob? Jacob, su nombre lo dice, era un engañador, un hombre que robó la bendición porque quería luchar por sus sueños y por sus cosas. Y dice que salió huyendo del lugar donde él estaba, a veces un poco apañado por la madre, y se fue corriendo, y dice que Dios lo bendijo por el camino. Bueno, ustedes si leyeron la historia la conocen. Él oró, hizo promesas, hizo un montón de cosas, trabajó en la tierra de su suegro por 7 años por una mujer, porque si él trabajaba 7 años le irían a dar la mujer de su vida, pero resulta que se la cambió el suegro y trabajó 7 años más. Así que Jacob fue súper bendecido. Fue bendecido ahí. Los animales que él tenía eran incontables. Las bendiciones que él tenía eran incontables. Yo he predicado desde el comienzo de este año que nosotros vamos a tener un gran año, un 2022 extraordinario. Y yo creo que así va a ser. Porque tú tienes que proyectar eso, que así va a ser. Lo tienes que visualizar y lo tienes que ver. Tienes que ver las pérdidas como ganancia. Tienes que ver los resultados negativos como bendiciones postreras que van a venir. Porque si te pones a mirar la desgracia que vives, no vas a encontrar lo otro. Emiliano se cortó el dedo, pero le quedaron 19. No fue tan desastroso. Hay que ver lo que va a venir después. Yo prediqué que grandes cosas vendrían y se me fundió la camioneta el otro día. Yo dije así, señal que voy por la vereda correcta. Porque cuando una palabra profética se suelta, a veces ocurre lo contrario. Pero para luego ir por otra bendición más grande. Porque cuando tú lo visualizas de esa forma, entonces tú vas a conseguir las cosas más grandes. Nosotros tenemos una prima, es más bien prima hermana de mi esposa, que está padeciendo cáncer como 5 años o 6, ¿no?
y ha luchado incansablemente por su vida. Le han hecho de todo, le han abierto todo su cuerpo, pero es increíble la fe que tiene. Y entonces dice, bueno, aquí estamos, pero no se le va a hacer muy fácil a él llevarme. O sea, porque todos los días se levanta peleando la buena batalla de la fe. Tuve mi padrino que padeció cáncer, pero bien que lo recibió, se entregó, así que duró 9 meses y se fue. Porque cuando tú no le presentas pelea a la circunstancia que viene por delante, todo te va a vencer. Pero cuando tú le presentas pelea a lo que viene por delante, lo que quieres alcanzar, así sea una enfermedad, así sea una dolencia, tú vas a lograrlo en Dios a eso. Pero sabes, hay gente que ni siquiera a la iglesia viene y tiene un poder de dominar sus pensamientos y su mente, que no hay enfermedad que a veces los quiera tocar, porque ellos caminan por encima de todo eso. Proyectan su vida hacia adelante mucho mejor que tú y que yo, porque son gente que se han doblegado a la situación. Y para eso tienes que aprender a pelear. Y sabes, yo pensaba, buscaba este pasaje hoy, yo pensaba, necesitamos la bendición de Dios. Necesitamos su bendición para nuestra vida personal. Porque, ¿sabes? Tú puedes tener una casa, tú puedes tener un auto, tú puedes tener cientos de animales, puedes tener varias plantaciones, pero si no tienes la bendición de Dios, no sirve de nada. ¿Para qué querías tantas cosas si la bendición de Dios no está contigo? En el libro de Isaías 23, si no mal no recuerdo, dice que Él bendeciría nuestras cosechas, todo lo que tendríamos, y habría un pingüe en tu vida. ¿Alguien sabe qué es pingüe? Después lo busca. Y que tus animales tendrían un estado de gordura diferente a los demás. Pero si todo eso ocurre, pero la bendición de Dios no está contigo, de nada nos serviría. Yo creo que esta reunión hoy ha tenido que ver con eso, con el acercamiento y la bendición de Dios. Porque desde el devocional de Sarita al devocional de Chayanne, a los testimonios que han compartido, nosotros necesitamos la bendición de Dios. Estaba viendo anoche cómo el mundo se ha preparado unos años antes para todo esto, lo que vendría ahora, haciendo robots, mujeres robots, y preparado para gobernar el mundo dentro de poco tiempo. ¿Y sabe una de las robots que dijo? Le hicieron una pregunta y le dijeron, ¿qué tienes de diferente a la humanidad? Y ella dijo, yo puedo ser más inteligente que ustedes porque así me crearon. Puedo entender la angustia y la tristeza que ustedes tienen, las puedo entender. Pero lo que me da un poco de insatisfacción es que no tengo alma, no tengo espíritu. Y ¿sabe? A veces el proceder de nosotros muchas veces se parece a ese robot, porque andamos, venimos, trabajamos, andamos, hacemos cosas, pero nos falta la bendición de Dios, nos falta el Espíritu de Dios para que haya alegría en tu corazón. Estaba leyendo que dice que, como le ministré al principio, 2 o 3 días de angustia, de tristeza que tú puedes tener, a veces es necesario. ¿Cuántos pasan por esos periodos de 2 días de desánimo? Es normal. A veces te hace falta esa soledad. Pero cuando pasa un poco más de eso, 10 días, 20 días, un mes, un semestre, un largo tiempo, que tu cara no tiene una sonrisa ni una alegría, ya pasa a ser una depresión. Entonces te desenfocas del plan de Dios y todo lo ves mal. Todo lo ves negativo porque no te puedes enfocar en las bendiciones que Dios tiene para ti. Entonces muchas veces vivimos como esos robots sin vida, con una inteligencia tremenda, hablando lo que sabemos y haciendo lo que sabemos, pero nos falta el Espíritu de Dios. ¿Sabe? Yo pensaba, dice que Jacob se quedó solo. Ahora yo pensaba, ¿por qué apareció Dios al camino de Jacob?
¿Cómo surgió la pelea? ¿Habrá sido él primero? ¿Habrá sido el Espíritu de Dios primero? ¿Quién habrá venido primero a pelear? Porque Jacob tenía todo lo que tenía. Tenía animales, era rico, tenía mujeres, tenía hijos. Bueno, no era tan bendecido porque tenía 2 mujeres, ¿no? Porque si una da problema, imagínate 2. O sea que él venía siendo bendecido en todo, siendo rico en todo. Pero algo le pasaba. Algún problema en el interior todavía tendría Jacob que solucionar. Porque dice que se quedó en el lugar solo. Era necesario encontrarse con Dios solo para arreglar las cosas él solo. ¿Y qué problema tendría? Que peleó toda la noche. Y toda la noche hasta que apareció el amanecer. Y dijo, no me voy a ir hasta que tú no me bendigas. Jacob necesitaba la bendición de Dios. Necesitaba el poder de Dios sobre él. La bendición de Dios le había alcanzado y él estaba haciendo cosas bajo la bendición de Dios. ¿Cuántas veces yo le he hablado de Saúl? ¿Cuántas veces le he hablado de Sansón? Sansón iba a las batallas con el Espíritu de Dios. Saúl fue a las guerras apoyado, pero la presencia de Dios no estaba con Saúl. Aparentemente reinó muy poco bajo la dirección de Dios, pero él iba a las peleas. Era quizás dirigido en el pueblo, pero le faltaba la bendición de Dios. No tenía la bendición de Dios. Sansón arrancaba las puertas y se iba de aquí hasta Jun con la puerta en la espalda, porque el Espíritu de Dios estaba con Sansón. Pero luego la bendición de Dios no la alcanzó, porque dice que cuando se dio cuenta, ya el Espíritu de Dios se había apartado de él. ¿Sabe? Muchas veces he tenido controversia con gente que dice que el Espíritu de Dios no se aparta de la gente. Y ¿sabes? Ahí tienes algo claro. Dios se apartó de Saúl. Dios se apartó de Sansón. O sea, cuando él quiso levantar, ya Dalila lo había dominado. Ya los filisteos habían venido, habían cortado el cabello de Sansón, habían descubierto su corazón, porque la fuerza no estaba en el pelo, la fuerza estaba dentro de él. La bendición estaba dentro de Sansón, no estaba en su cabello. Eso le enseñaron a los niños de la escuelita. Pero el poder de Dios no estaba en el cabello. El poder de Dios estaba en el interior. Pero cuando de pronto se siente vencido, ya dice que Sansón pensó, me saldré de vuelta con la misma. Pero entonces cuando quiso salirse, dice que no se dio cuenta que ya Jehová se había apartado de él. Saúl le pasó lo mismo. Él iba a las batallas, pero Dios no estaba con él. Le faltaba la bendición. Por eso muchas veces puedes hacer cantidad de cosas. Puedes ir a las batallas, puedes ir a la guerra, puedes conquistar cosas, pero el Espíritu de Dios no está contigo muchas veces. Porque nosotros necesitamos su bendición. Cuando uno pierde la pasión, cuando uno pierde la presencia de Dios, se pierde la unción, se pierde el poder de Dios. Quizás muchos no se den cuenta, o quizás algunos sí se den cuenta. Pero cuando la unción se va de la alabanza, se va de la predicación, se va de los devocionales y se vuelve una reunión fría o una reunión de costumbre. Pero cuando nosotros tenemos la bendición de Dios, buscamos a Dios, como la palabra que traía el hermano el día viernes, de poder humillarnos delante de Dios y reconocer que necesitamos a Dios, Él viene. ¿Sabes? Yo muchas veces experimenté su retirada. Muchas veces experimenté el enfriamiento espiritual. Porque es necesario que tú vengas a buscarlo otra vez. Pero ¿sabes cuándo viene? Cuando te decides a buscarlo otra vez. Él viene ahí otra vez. Él viene. Porque su misericordia y su gracia está ahí. ¿Sabe? Hay algo extraordinario en la Biblia. David no fue tan malo como todo el mundo lo pinta. David tuvo algunos errores, pero no tantos. Hubieron otros más malos. David simplemente cometió errores y vivió toda la vida atormentado por guerreros. Él vivió huyendo. Pero se le cuenta un error o se le cuenta dos al máximo.
Una que vio a esa mujer bañándose y la mandó llamar, y otra que mandó censar al pueblo. Pero después él era un hombre consagrado a Dios. Era un hombre que se rendía postrado a pedir perdón a Dios. Y ahí, en medio de la soledad y en medio de la tristeza, la Biblia hoy lo registra el hombre conforme al corazón de Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que ese hombre conquistó el corazón de Dios. Porque tuvo un error. Era rico. Todo tenía, porque Dios le dijo: me hubieses pedido, no sé, 200 mujeres, te las hubiese traído. ¿Por qué agarraste esa? Me hubieses pedido todas las cosas, te las hubiese dado. Pero él fue y ayunó y se inclinó y lloró y conquistó el corazón de Dios. Después no se le cuenta mucho más errores. Es lo que sí vivió después todo el tiempo perseguido por envidias y por celos de un rey que no era un buen rey. Pero qué tremendo que cuando nosotros venimos a buscar a Dios, hay una diferencia. Hay una diferencia en nosotros venir y reconocer que necesitamos ser tocados por su bendición. Necesitamos ser alcanzados por su poder. No sé cuánto tiempo si tú te dispones a buscarlo, pero en algún momento Él va a descender sobre ti. ¿Sabe? Hay algunas cosas que hay gente que no lo entiende y no lo comprende, y otra gente que quizás lo comprenda. Pero cuando nosotros leemos las historias de predicadores donde dice que se han puesto a buscar su presencia, Él ha venido, como dice Cash Luna, que una vez vino y se hundía en la cama y Él no quería ir ni al baño, porque sabía que la presencia de Dios estaba ahí. Benijín lo rodea al Espíritu Santo y él sabe que la presencia de Dios estaba ahí. El pastor Rodríguez dice que estaba en la oficina orando y se le ilumina la oficina y todo el mundo estaba afuera en los pasillos llorando porque el Espíritu Santo había venido sobre ellos ahí. Pero a veces pensamos que ir a buscar a Dios es hablar y hablar y decirle tantas cosas y hablar y hablar. ¿Sabe? A mí a veces yo voy a hacer desnudar mi corazón. Hoy en la mañana oramos con mi esposa para esta reunión. Pero les soy sincero, ninguno de los días para atrás oramos juntos en la mañana. Y a veces de eso prefiero no orar el domingo. Porque suena tan hipócrita eso. Ahora, cuando tú vas de corazón a buscar a Dios, en las mañanas, en las noches, o donde sea, donde tú andes, en tu trabajo, el Espíritu Santo va a venir sobre ti. Solamente necesita tu corazón. Hoy en día nosotros, a muchos, quizás el trabajo nos distrae. Quizás tu diversión te distrae. Quizás las redes sociales te distraen. Porque hoy todo está idiotizado con las redes sociales, ¿no? Pero si nosotros venimos de corazón, quizás como este hombre que se quedó solo, lleno de bendición, pero su corazón vacío. Su corazón necesitaba ser tocado por Dios. Por eso le dijo: hasta que no me bendigas, yo no me voy a ir de aquí. Cuando le cambia el nombre, le cambia la identidad, le cambia la costumbre, le cambia las cosas. No sé cómo habrá terminado la vida de Jacob más tarde. Hemos visto películas y quizás fue un viejo bueno, ayudando a sus hijos. Él sabía lo que pasaba. Podía ver a los criados y él sabía lo que pasaba alrededor, porque era un viejo con experiencia. Pero quizás él fue cambiado por Dios en ese toque, en esa pelea que tuvo con el Espíritu de Dios. Y sabe, muchas veces nos acostumbramos a cosas. Y este año, si tú quieres lograr esas cosas, tendrás que acercarte a Dios. Tendrás que volver a ese primer amor. Tendrás que buscarlo hasta que Él venga. Y sabes, cuando tú caminas con Él y caminas en fe, Él te va a ir mostrando las cosas. Dios me ha sorprendido en estos tiempos, porque nunca pensé que Dios me podía usar a mí. No sé si a usted le pasó, pero usted cree que Dios no lo va a usar. El lunes yo había puesto un mensaje en los grupos que
no me acuerdo bien ahora cómo era, pero que te iban a sorprender con llamadas y con cosas. Y el día feriado me llamaron del ministerio para hacer algunas cosas. Del ministerio no de religión, por la duda, ¿no? Porque nosotros enseguida pensamos en el ministerio evangélico, pentecostal. Del ministerio de ganadería, para algunas cosas hacer. Y entonces yo me quedé sorprendido porque yo dije, habían puesto eso, porque a veces hay algún sentir en el corazón. A veces estoy trabajando, estaba revistiendo una cocina ese día y se me vino así ese pensamiento fuerte y hay veces que lo dejo pasar. Pero he aprendido a conocer ahora al Espíritu Santo cuando te quiere. ¿No le ha pasado a usted que de pronto dice, tengo que hacer aquello y lo deja pasar y luego pasa lo que tenía que no haber pasado? Y entonces he aprendido a conocer ese tiempo, que es sensible, que te parece que fuera un pensamiento tuyo solamente, pero no lo es el Espíritu Santo. Entonces enseguida fui y lo puse en el grupo y a algunos otros más. Porque sé que cuando tú recibes una indicación de Dios, eso se va a dar. Pero en este tiempo necesitamos eso, necesitamos alcanzarnos. Ser alcanzados por la bendición de Dios. ¿Sabe? Muchas de las personas que están aquí han sido atadas a vicios, han sido atadas a ataduras imposibles de soltarse. Solamente el que fue adicto a algo sabe lo difícil que es salir de ahí. No levante la mano, pero los que fueron adictos al alcohol saben lo difícil que es salir. Los que fueron adictos a la droga saben lo que es difícil es salir. Los que fueron a trastornos alimenticios saben difícil que salir. Los que fueron adictos a la pornografía saben lo que es difícil de salir. Pero o diferentes otras cosas que tú puedes haber tenido, imposible de salir. Leí un estado de mi esposa en estos días que decía, amiga, ¿cómo puedo decirte que salgas de ahí como si fuera tan fácil? Y sabes, a veces esos periodos de enfriamiento espiritual o de rechazos en tu casa son peligrosos para eso. Entonces es necesario que tú te acerques por la bendición de Dios. Leía un estado hace unos días atrás de alguien que decía, el vicio que había perdido me ha vuelto a dominar. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Sabes? Yo he visto gente que se ha ido de la iglesia y no se congrega en ningún lugar, no solo de esta, de cualquier otra iglesia, porque nosotros no somos ni lo más, ni lo menos, ni nadie, sino que todo Paysandú tiene iglesias y la gente se ha terminado yendo. Y los primeros tiempos que se va de la iglesia, toda alegría, todo jolgorio, por meses y hasta años. Cuando mi hijo se casó, ellos estaban yendo los dos a la reunión. Un día dejaron de ir. Yo le dije, lo senté en la mesa y le dije, ¿sabes qué pasa cuando vos te alejas de la iglesia? Las cosas te empiezan a ir bien, mucho más que dentro de la iglesia. Empiezas a vivir alegre, te empieza a ir todo bien, pero luego vienen las consecuencias. Porque al principio no te das cuenta, al principio dices, pero nos va mejor ahora que cuando íbamos a la iglesia. Estamos disfrutando mejor ahora que cuando íbamos. Y luego cuando vienen las consecuencias, que el enfriamiento llegó a tu vida, que el Espíritu de Dios se retiró, es donde vienen las consecuencias. Por eso es necesario que si estamos solos hoy, si tú estás solo hoy, si tú estás sola hoy, si tienes bendiciones por muchos en tu casa, pero de pronto estás viviendo alguna soledad o algún vacío o algún enfriamiento, tienes que pelear con Dios por esa bendición. Quiero que te pongas de pie. Cuando eres tocado por Dios, cierra tus ojos. Cuando eres tocado por Dios, porque mucha gente que está aquí puede tener problemas con familiares, puede tener problemas quizás con sus propios hijos, puede tener problemas quizás en el matrimonio,
Pueden tener problemas con tíos, no sé, con familiares. Pero cuando el Espíritu de Dios actúa en ti, todo eso se rompe. Dice que Jacob alzó los ojos y miró luego de aquel encuentro, ¿no? Y vio a Esaú, su hermano. Aquel había engañado. Y dice que Esaú venía con 400 hombres. Entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante de luego de Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¿Qué pasaría? Quiero que te mantengas con los ojos cerrados. ¿Qué pasaría si Jacob no hubiese tenido este encuentro con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo? Porque Jacob venía con miedo. Esaú venía, aquel hermano que había sido traicionado, aquel hermano que había sido dejado de lado, aquel hermano que había perdido la primogenitura, aquel hermano venía con 400 hombres para vengarse de Jacob. Pero la bendición de Dios estaba sobre Jacob. Yo puedo sentir la presencia de Dios hoy aquí. Quizás tienes que arreglar algunas cosas, ¿no? Quizás tienes que arreglar algunas cosas con tus amigos, con tu familia, con tus parientes, aquellos que no le hablas y has dejado de hablar. Porque muchas veces confundes la liturgia de la iglesia con la familia. Ellos son tu sangre. Ellos son tu familia. Dios jamás dijo que te tendrías que apartar de ellos. Al contrario, los tendrías que amar. Jesús dijo, ama a tus enemigos. Ora y bendícelos. Ora por ellos. Quizás tienes cosas que arreglar hoy en este día. Cuando Jacob tuvo ese encuentro con el Espíritu Santo de Dios, su vida cambió. El Espíritu Santo se impregnó en él. Le quedó algo, le quedó una cojera. Le quedaron todos sus bienes, pero caminó con su bendición. Quizás Jacob luchó y trabajó tantos años haciendo lo que Dios le había dicho que hiciera, pero faltaba la paz en su corazón, faltaba la alegría en su corazón, faltaba el gozo en su corazón. Y eso viene cuando tú tienes una relación cercana al Espíritu Santo. Que hoy nosotros, como escuchamos en todo el desarrollo de la reunión, podamos venir otra vez a la presencia de Dios por esa bendición. Quizás tienes que arreglar cosas con tus hijos. Algunos hijos que ya están grandes y tomaron sus caminos. Algunos hijos que quizás prefirieron palabras que no eran de bendición. Quizás también tienes que soltar a algunos de tus hijos para que sean buenas